Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta noche. Es un privilegio, es un gozo predicar la palabra de Dios. Es un privilegio grande que nosotros tenemos de pararnos aquí al frente. Y aunque las rodillas nos tiemblen, ¿verdad? Pero eso ustedes no lo ven. Así que vamos a, así puesto a sentir, vamos a buscarle en la palabra Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Los versos del 1 al 6. Hebreos 11 del 1 al 6. Y también vamos luego a ver Hebreos 10, no Hebreos 20, Hebreos 10. Hoy dije Hebreos 20 y me dijeron que había una Biblia feliciana. Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y luego vamos atrás al capítulo 10, el verso 23, que dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oremos. Padre eterno, buen Dios, te damos gracias, Señor eterno, por tu cuidado para con nosotros, Padre Santo, tu provisión, Señor, nuestras vidas, Dios del cielo, por el tiempo, Señor, refrescante, el tiempo agradable de congregarnos, Dios Santo, por la libertad, Señor, que tú nos das, Padre Santo. Te pedimos, Señor eterno, que tú nos des oídos para que podamos oír tu palabra santa, Señor eterno. Que seas tú hablándonos, Señor, que no sea palabra mía, Señor, sino la palabra tuya, Padre de la gloria, presentándose, Señor, a nosotros, que hable en nuestros corazones, Padre Santo, de los cuales, Señor, yo soy el primero, Padre Santo. Gracias, buen Dios, oramos en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. He titulado esta predicación: la fe, mejor dicho, la esperanza es el motor que mueve nuestra fe. La esperanza es el motor que impulsa nuestra fe. Y cuando hablamos de mencionar la palabra motor, pues tenemos que, ¿verdad?, decir lo que es motor sin la tentación de caer en una clase, ¿verdad?, de mecánica, de cosas que se parezcan. Pero cuando vemos la palabra motor, quiere decir que mueve, es una máquina destinada a producir movimiento a expensas de otra fuente de energía. Y si usted va al diccionario y usted busca la palabra motor, créame que usted va a encontrar fácilmente 10, 12 o 15 clases de motores. Motores hidráulicos, motores eléctricos, motores nucleares, motores de combustión, etcétera, etcétera, etcétera. Y como le mencionaba,
La esperanza es el motor que impulsa nuestra fe. La esperanza es el motor que mueve nuestra fe. Así que cuando nosotros vemos ahí en Hebreos capítulo 11 y ese verso 1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así, dos palabras clave en este verso 1, hermanos. La primera es certeza. ¿Y qué es certeza? Certeza es conocimiento seguro y claro de algo. Es una firme adhesión a la mente de algo conocible, sin temor de errar. Yo estoy en lo cierto de que tal cosa es tal cosa. ¿Por qué? Porque yo la conozco, o porque yo la trabajo, o porque yo la vivo, o porque yo la tengo. También nos habla de convicción. Y convicción es la acción y el efecto de convencer. Es una idea religiosa, ética o política a la cual estamos bien amarraditos, ¿verdad? Bien adheridos. Y quizá usted le pregunte a una persona, le pida a una persona el que haga algo, el que vaya a algún lugar, y la persona le va a decir, no puedo porque eso está en contra de mis convicciones. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros esa frase? ¿Cuántas veces a usted no la ha invitado a algún lugar o a hacer algo y usted ha contestado, no puedo ir porque eso está en contra de mis convicciones? Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo sé a quién he creído, en 2 Timoteo 1:12. Y el apóstol añadía, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esas dos cualidades de certeza y de convicción necesitan un punto inicial y un punto final. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios, que Dios es lo que Él dice ser. La palabra dice que Dios es amor, creemos que Dios es amor. La palabra nos dice que Dios es justo, creemos que Dios es justo. La palabra de Dios nos dice que Cristo murió en la cruz por mi pecado y yo lo creo. Que Cristo vendrá por su iglesia y yo lo creo. Punto inicial. Punto final es creer en las promesas de Dios. Primer punto, creer en quién es Dios. Y segundo punto es creer en la promesa de Dios. Punto final es creer en la promesa de Dios, que Él hará lo que Él dice o dijo que haría. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, entonces estamos mostrando verdadera fe. Es como Juan capítulo 20, cuando el Señor, luego de resucitar, y allí viene Tomás. ¿Qué le pasó a Tomás? No creía que Jesús había resucitado, ¿verdad? Tomás no lo creía y él tuvo que verlo. Pero oiga, si usted ve las cosas, ¿eso es tener fe? Eso no es tener fe, ¿verdad? Si usted está viendo el asunto. Así que Dios le dijo a Tomás, ven Tomás, acerca tu mano, ¿verdad? Y mete en el costado, tócame, ¿verdad? Y te vas a convencer. El verso 3 de ese capítulo 11 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pueden decir que el mundo se hizo así, que se hizo asado, que se hizo de tal forma, que si se evolucionó, que si había un gusano en el piso, ese gusano caminó, y de ahí vino el mono, y del mono vino qué sé yo qué. Pero yo creo lo que dice la palabra de Dios. Yo creo en la creación que nos presenta la palabra de Dios. Yo creo lo que el Señor me dice en su palabra. Dios habló y se creó de la nada el universo. Declaró que sería y así fue. Nuestra fe está puesta en el Dios que creó el universo, hermanos. Nuestra fe está puesta en ese Dios, el cual nos dice la palabra que es el mismo ayer, hoy
y mañana será el mismo. Gloria al Señor, porque ese es el Dios que nosotros hemos creído. Es como en Marcos capítulo 5, el verso 23, podemos ir allí un momentito. Marcos capítulo 5, que nos presenta la historia de la hija de Jairo y cómo él fue al Señor. Para rogarle a Cristo que la sanara porque estaba, dice la palabra, agonizando. Agonizando estaba aquella niña. Y Cristo le dijo, ok, vamos allá. Pero en el camino, en su caminar, ¿qué le pasa? Que se encuentra con otra persona que estaba enferma también. Y esa era la mujer que llevaba unos cuantos añitos, ¿verdad? 12 años padeciendo de flujo de sangre. Y aquella mujer decía en medio de la multitud, si tan siquiera yo tocare, nada más que yo tocare, ¿verdad?, el manto de él, tan siquiera tocar al Señor, yo sé que seré sano. Así que esa mujer detiene a Cristo. Pero ¿qué pasa? Que en eso llegan y le dicen a Jairo, no lo molesten más, ya tu hija murió. ¿Y qué le contesta Jesús? Date tranquilo, cree solamente, ¿verdad? El verso 36, no temas, cree solamente, no te desesperes, cree. La palabra dice que Jesús llegó a aquella casa y allí, ¿verdad?, vimos el milagro de la resurrección de esa niña de unos 12 años, más o menos. Proverbios 11:7 nos dice que cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Miren, hermano, el que no tiene a Cristo no tiene esperanza. El que no tiene a Cristo Jesús no tiene esperanza. Pero yo tengo esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? Pues nosotros hemos creído en el Señor. Tampoco queremos, hermanos, dice primera de Tesalonicenses 4:13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que nosotros podemos decir que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Nosotros podemos decir que Cristo vendrá otra vez. Nosotros podemos decir que Cristo vendrá por su iglesia. Nosotros podemos decir, los que hemos confiado en Cristo, los que hemos creído en el Señor, los que hemos recibido a nuestro Señor a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que Cristo vendrá por su iglesia y que algún día estaremos en la presencia de Él. Pero hay muchos allá afuera que no tienen esa esperanza. Como dice la palabra, su esperanza llega hasta el día en que mueren. Hasta ahí llegó su esperanza. Creer que Dios existe es solo el comienzo. Miren lo que dice, regresamos a Hebreos capítulo 11 nuevamente, y un verso más, el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se agrada a Dios de nosotros si no tenemos fe? ¿Acepta a Dios nuestras oraciones si nosotros vamos a Él orando sin fe? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, hermano, la misma palabra nos dice que los demonios creen. Pero ¿qué pasa cuando se enfrentan al Señor? Tiemblan, no pueden resistir al Señor. Así que esto es solamente un principio, ¿verdad? Esto es solamente un comienzo. Dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia. El mundo, créanme, que habla y habla y habla de Dios y presentan un conocimiento de Dios. Pero a Dios no es suficiente eso. Para el Señor eso no es suficiente. Dios desea que usted tenga una relación. Yo había escrito aquí
personal y apasionada. Y pensé en las predicaciones de nuestro pastor y le añadí la otra palabra que es íntima. Íntima. Dios desea que nosotros tengamos una relación con Él íntima, personal y apasionada. Con el perdón de nuestro pastor, ¿verdad? Que le cogí la frase, le tomé la frase por el día de hoy, pero ciertamente, y esto no está escrito aquí, pero no es suficiente, ¿verdad?, con tomar la frase, sino vivirlo, sino que nuestras vidas se presenten delante de Dios con mucha pasión, nuestras vidas íntimas, nuestras vidas de forma apasionada, lo cual transformará su vida para siempre. Quienes con sinceridad buscan a Dios hallarán que son premiados con la presencia íntima de Dios. Entonces, ahí es que comienza la esperanza. Ahí es que comienza el ejercicio de la esperanza. Romanos 5, 3 y 4 dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. ¿Cuánto le pedimos al Señor paciencia? ¿Sabe lo que viene con la paciencia, verdad? La prueba, ¿verdad? Y la prueba dice que nos da esperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice 1 Pedro 1:3. Entonces, ¿cómo definimos esperanza? ¿Qué definición le damos a la palabra esperanza? La palabra esperanza es la confianza de lograr una cosa. Es la confianza de que aquella cosa deseada sea realidad. Lo que es objeto de dicha esperanza. Esperar, tener la esperanza de conseguir lo que se desea. Según el diccionario de la Academia Española, ¿verdad?, dice que esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Otra definición dice, es un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida o del mundo en su conjunto. Tener esperanza incluye el vivir confiado, el vivir lleno de fe, el abrigar un deseo con anticipación. Entonces la esperanza es el motor que mueve nuestra fe. La esperanza es el motor que nos impulsa en nuestra fe en el Señor. Y créame que se habla de esperanza bastante en la Biblia, ¿verdad? Hebreos 10, 23, que yo también leí, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Es decir, que nosotros debemos de practicar cada día la esperanza. Cada día debemos de estar practicando la esperanza conforme a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque fiel es el que prometió. Si Dios prometió y Dios es fiel, entonces eso debe ser un aliento para que nosotros practiquemos nuestra vida la esperanza. Y voy a leer versos 24 y 25. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen decía el pastor, yo creo que era Clark Allen, él decía, como algunos tienen por mala costumbre. Así que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen por costumbre, ¿qué? Dejar de congregarse. Por lo tanto, es mala costumbre. El mundo, hermano, no tiene esperanza. Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, los versos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así yo vivía antes de venir a Cristo. Así vivíamos nosotros antes de venir al Señor. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí el apóstol, vosotros, ustedes, que en otro tiempo estabais lejos. Miren, el que está sin Cristo está bien lejos del Señor. Bien lejos del Señor. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria al Señor, que nosotros tenemos esperanza. El mundo no tiene esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza en el Señor. Gloria al Señor por ello. ¿Esperanza en quién? Esperanza en Dios. No en los hombres, no en el pastor, no en el que predica, no en el maestro, no en el amigo, no en mi esposo, no en mi esposa, no en el gobernador, no es en el próximo gobernador, no en el alcalde, no en el representante, sino en el Señor, en el que todo lo puede. Salmo 146. Salmo 146, los versos del 1 al 5. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Qué bueno que nosotros podemos decir eso, hermano. Qué bueno que nosotros podemos cantar al Señor. Qué bueno que nosotros podemos adorar al Señor. No confiéis en los príncipes, ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Pobrecito de esos que en esa secta pusieron sus ojos en su líder. ¿Cuántos se acuerdan de la secta de Jim Jones? Yo me acuerdo. Huyendo de Estados Unidos, huyendo del gobierno, lo llevó ¿a dónde? A Guyana. Y allí le dijo, ok, aquí está la solución. Prepararon el Kool-Aid. Y como 900 detrás de él murieron con él. Pero miren, nosotros no vamos muy lejos. Nosotros no vamos muy lejos. Aquí en nuestra bendita isla hay líderes que han creado iglesias y que se hacen llamar yo soy el Espíritu Santo y cosas, yo soy el Cristo. Había uno que se llamaba, que murió estos días, terminó llamándose el anticristo, que todos se pusieron en los brazos del 666. Qué pobreza, ¿verdad? Qué pobreza espiritual. De grupos enteros que son arrastrados por hombres y lo que menos están haciendo es seguir a Cristo. Wow. Bienaventurado el verso 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y luego, ¿verdad?, continúa hablando el porqué. Que hace, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene.
y el camino de los impíos trastorna. En ese Dios es el cual nosotros hemos creído, hermanos. En ese Dios es el cual nosotros ponemos nuestra esperanza. Cristo es la esperanza de los necesitados, del afligido. Pero ¿saben algo? Usted y yo somos instrumentos para irle a hablar de Cristo a esas personas que no tienen a Él. Usted y yo somos los llamados a ir a hablar del Señor a aquellos que no tienen esperanza. Ante la adversidad, Dios nos exhorta a poner en Él nuestra esperanza. No importa cuál sea su situación. No importa. ¿Cuántos tienen pruebas? Yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas, ¿verdad? Si dicen levanten la mano, ¿qué va? Yo levanto las dos. Pero no importa cuál sea su prueba, ponga su esperanza en el que todo lo puede, hermano. Ponga su esperanza en el Señor, en la enfermedad, en el desempleo, en el futuro empleo, en las decisiones que usted tome, no importa cuál sea su situación. Nosotros nos quejamos de nuestro futuro, que es incierto, nos creamos de las situaciones, pero ¿saben qué? Dios nos manda a nosotros a poner nuestra confianza en Él. Dios nos manda a nosotros a vivir confiados en Él día a día a día. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán ¿qué? Añadidas, dice Mateo 6:33. Y nosotros vemos en la Biblia muchas personas que pudieron perder la esperanza. Y se me ocurrió a mí pensar en José, cuando la esposa de Potifar hizo lo que hizo cuando él terminó en la cárcel. ¿Piensan ustedes que José pudo perder la esperanza? Claro que sí, claro que sí. Pero ¿qué le pasó a él? ¿Se mantuvo qué? Firme, ¿verdad? Se mantuvo haciendo la cosa bien hecha. Otro, David, llamado a ser rey a los 16 años, pero ¿cuánto tiempo tuvo que esperar? 14 años más, hasta los 30 años, cuando fue rey. Fue perseguido por Saúl, por un Saúl bien celoso. Yo estaba leyendo recientemente, ¿verdad? Es interesante que Saúl, en su furia con David, le tiraba la lanza a tratar de liquidarlo. ¿Qué hacía David? Pues, la esquivaba y seguía su camino. Y nosotros vemos que David pudo perder la esperanza, pudo quitarse. Como si eso no fuera poco, luego estuvo a su hijo Absalón persiguiéndolo, ¿verdad? Esperar en Dios no es fácil, sobre todo para nosotros los cristianos, que somos muchas veces cristianos. Microondas. ¿Cuánto tiene aquí microondas en su casa? Todos tenemos microondas, ¿verdad? Pero ¿saben algo? Muchas veces nosotros nos creemos cristianos microondas. ¿Y por qué? Porque todos lo queremos extremadamente rápido. Y nos paramos frente al microondas a calentar el café. Y le hablamos microondas. Avanza, mío, que quiero tomar el café. Miren, esperar en Dios no es fácil, porque muchas veces nosotros nos creemos microondas. A menudo parece que Dios no está respondiendo a nuestras oraciones. A menudo parece que Dios no está escuchando, que Dios no está respondiendo. A menudo nos parece a nosotros que Dios no nos comprende la urgencia de nuestra necesidad. Y cuando nosotros pensamos así, mucho cuidado, porque estamos haciendo a Dios mentiroso. ¿Sabía usted eso? Pues no estamos creyendo en las promesas de Dios, no estamos creyendo en las promesas que Dios nos tiene a nosotros. Estamos haciendo
a Dios como injusto, como si Dios no estuviera en control, como si Dios no tuviera las riendas, cuando nosotros queremos las cosas tan rápido. Pero muchas veces Dios nos hace esperar para darnos una lección o para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Como decía el hermano anoche, dando gracias porque Dios contestó su oración. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No. Porque Dios siempre le va a contestar. Le va a decir, sí, no, o espera. Pero Dios va a contestar. ¿Y cuántos de nosotros nos ponemos bien crispy, ¿verdad? Bien ansiosos cuando Dios nos dice no? Pero cuando nosotros queremos que Dios nos conteste rápido, y si Dios no nos contesta en el momento, nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Y pensamos muchas veces, bueno, pues Dios, cuando tú quieras, Señor. Pero tengamos mucho cuidado. Muchas veces nosotros nos convertimos en cristianos microondas porque queremos que Dios haga las cosas bien rápido en nuestras vidas. Mas buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba. Dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Decía el Señor, ante las enfermedades, ante las situaciones que usted parezca que no le ve solución. No me contesten, pero ¿cuántos de ustedes están orando por años por un hijo? Por años, por el esposo, por la esposa, por un familiar. Yo sé de personas que están orando por 20 años, 25 años por un hijo o por su esposo. ¿Quieren que le diga algo? Siga orando. Siga orando. Siga poniendo su esperanza en el Señor. No se desanime. Porque Dios está en control, hermano. Porque Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios conoce las intenciones de su corazón y de mi corazón, hermano. Miren, vengan los martes a orar. Vengan los martes. Es una bendición bien grande. Cómo los hermanos allí dan testimonio de cómo Dios ha obrado en sus vidas. Vengan los martes. Le pongo ese reto en sus manos para que usted venga los martes a orar con nosotros. No se va a arrepentir, créanme, no se va a arrepentir. Jesús toleró la impertinencia de aquella multitud que lo aguantó cuando él iba a visitar a la casa de Jairo, porque quería enseñar una importante lección acerca de mantener la esperanza y la confianza en Él. En el día de hoy muchos se ríen de las cosas de Dios, muchos se burlan de las cosas de Dios. Para muchas personas piensan que las cosas de Dios son absurdas o que no hacen sentido. Pero ahí es que Dios es bueno, cuando las cosas no hacen sentido. Ahí es que Dios obra cuando las cosas no hacen sentido. Ahí es que Dios obra cuando nosotros vemos las cosas imposibles. Cuando se siente usted bien pequeño en expresar su fe en Jesús y la esperanza en la vida eterna, recuerde que los incrédulos no ven las cosas desde la misma perspectiva que usted y yo la vemos. Por eso nosotros somos llamados para ir y visitar y tocar la puerta de aquellos que no conocen al Señor y hablarle a ellos de Cristo, para compartir con ellos lo que ya nosotros recibimos del Señor. En las tribulaciones, en las situaciones que usted esté pasando, crea usted y sepa usted que las tribulaciones son pasajeras.
Los feliciano, yo llevo, ¿cuánta tribulación? 25 años. 30. Desde que nací estoy así. Dígame usted, ¿qué es 50 años, 60 años, 80 años comparado con la eternidad? Compare 50 años con la eternidad en la presencia del Señor. Vaya con un gotero allá a la playa mañana y coja con un gotero un poquito de agua y compare esa agua, ese gotero con el océano inmenso. Y ni aún así podemos comparar. Nuestra esperanza no es un vago sentimiento de que el futuro será positivo, sino una total seguridad de la victoria a través del Señor que nos viene por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Por el Espíritu Santo que mora en su corazón. Si usted conoció a Cristo. Cuando usted esté en situaciones adversas, sepa usted que Dios está en control de su vida. Y dele gracias a Dios por ello. Dele gracias a Dios aún en medio de la adversidad. Nosotros hablamos y leemos la palabra que nos dice, dar gracias en todo. 24/7, en todo momento. Solamente Dios quiere que usted confíe en Él. Salmo 147. Salmo 147, los versos 10 y 11. Vemos aquí que Dios se complace en aquellos que confían en Él, que Dios se complace en aquellos que esperan en Él. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios se complace, hermanos, en aquellos que esperan en Él. Nosotros gastamos mucho esfuerzo tratando de perfeccionar nuestras habilidades, de incrementar nuestra fuerza. Y no hay nada malo en eso, en que usted haga su ejercicio. Yo esta mañana caminé a las 6 de la mañana, estaba caminando allí en el parque de la urbanización, ¿verdad? Pero si usted no pone su confianza en el Señor, de nada vale. Si usted pone en sus habilidades, su confianza en lo que usted puede hacer sin considerar a Dios, de nada vale. Cuando Dios vea nuestra confianza puesta en Él, usará nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras fuerzas de una forma mucho más grandiosa de lo que nosotros nos podamos imaginar en nuestras vidas. Isaías 40. Ya estamos terminando, Isaías 40, 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Oigan esto, muchachos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren la comparación que da aquí la palabra, ¿verdad? De aquellos que confían en Dios, aquellos que esperan en el Señor. Dios nunca está demasiado cansado ni ocupado para ayudarnos o escucharnos. Su poder es nuestra fuente de fortaleza. Su poder es nuestra esperanza. Cuando sienta que toda la vida lo aplasta, cuando usted piense que el techo se le está cayendo encima, ponga su mirada en el Señor. Mire hacia el cielo. Confíe en el Señor.
Ponga su esperanza en el Señor. Recuerde que usted puede clamar a Dios para que Él renueve sus fuerzas cada día. Esperar en Jehová es saber que su poder nos ayuda a levantarnos por encima de las dificultades de la vida. Significa confiar en Dios, en su palabra, en sus promesas. Y esa confianza nos ayudará a estar preparados para cuando Él nos llame. Que nosotros podamos decir, aquí estoy, Señor. Heme aquí. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, dice Lamentaciones 3:26. Y esto nos hace un llamado a esperar en el Señor, ya que a menudo Dios nos utiliza esa espera. ¿Para qué? Para refrescarnos, para renovarnos o para darnos una lección en nuestras vidas. Utilice esos momentos de espera para descubrir lo que Dios puede estar tratando de enseñarle en el proceso de alguna situación. Medite en la palabra de Dios, hable al Señor, vaya al Señor. Si usted lleva, como dije hace unos momentos, orando por tal o cual situación, siga orando al Señor. No se dé por vencido, no se dé por vencida. Si usted lleva orando por su hijo, por su nieto, por su hermano. Yo llevo años orando por 2 hermanos que todavía somos 6. Hay 2 hermanos que no han conocido al Señor y yo estoy orando por ellos. Siga orando por ese familiar suyo que no conoce a Cristo. Por su mamá, por su papá, por su hijo, por su esposo, la esposa. Siga orando al Señor, no se dé por vencido. Siga orando, poniendo su esperanza en el Señor. Utilice esos momentos de espera para descubrir lo que Dios puede estar tratando de enseñarle en el proceso de alguna situación. Termino con esto. Las virtudes de la fe, la esperanza y el amor, que nos menciona 1 Corintios capítulo 13, son necesarias en estos tiempos. Son cruciales en nuestras vidas. Pero cuando estemos con el Señor, la fe será reemplazada por la vista. Como dice 2 Corintios 5:7, ¿verdad? La esperanza se convertirá en experiencia. Vamos a ver Romanos 8:24. Solo el amor será eterno, porque Dios es amor. Y ahí estaremos nosotros para siempre con el Señor. Pero mientras sigamos confiando en el Señor, sigamos esperando en el Señor, sigamos manteniendo nuestra esperanza firme en el Señor. Confíe en Dios y Dios hará. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno que tenemos esa esperanza, ¿verdad? Que sabiendo, confiamos, tenemos fe en la palabra de Dios, que Dios dice que va a venir para nosotros y tenemos esa esperanza que viene otra vez. Nosotros, como dice, qué bueno que nosotros tenemos esperanza. Imagínate si no, y las personas que no tienen esperanza, que ellos piensan lo que va a pasar cuando ellos mueren. Y yo gracias al Señor que nosotros como cristianos tenemos esperanza. Vamos a estar de pie todos, vamos a terminar con el último himno. Que lo bendiga.